Mientras se miraba en el espejo del ascensor, Carlos Ramírez acomodó su corbata, notando el reflejo fatigado que le devolvía. Las profundas ojeras debajo de sus ojos delataban las noches sin dormir cuidando a su madre enferma, Leticia, turnándose entre darle sus medicinas y responder a los emails atrasados de la compañía. A los 35 años, su existencia se había transformado en una secuencia planificada con precisión. Levantarse a las 5 de la mañana, organizar el desayuno y los medicamentos de su madre, dar indicaciones detalladas a la enfermera de turno y sumergirse en largas reuniones empresariales hasta la caída de la noche. Los pasos seguros resonaban en el vestíbulo de cristal y acero del edificio de oficinas, mientras se encaminaba hacia la salida. Siendo el líder principal de una de las empresas constructoras más destacadas de la localidad, Carlos había logrado el reconocimiento laboral que despertaba la envidia de muchos. Sin embargo, la sensación de estar solo lo abrumaba como un peso que no se podía ver. En el último piso de su lugar de trabajo, las paredes presenciaban en silencio las llamadas nocturnas a doctores y las consultas urgentes sobre la condición de Leticia. La diferencia entre su entorno laboral y la vida cotidiana que le aguardaba en su hogar resultaba abrumadora. Mientras sus compañeros organizaban sus viajes y festejaban promociones en restaurantes de lujo, él se aprendía de memoria los nombres de los medicamentos y los horarios de los tratamientos. Los ahorros de la madre se habían agotado debido a su enfermedad, dejando sin opciones para tener una vida personal. Esa tarde de octubre, de regreso a su vehículo en el aparcamiento subterráneo, un chillido penetró el ambiente. Carlos se quedó parado, sorprendido por el sonido que se repetía entre las columnas de cemento. El ruido se originaba en la salida inclinada, donde la tenue luz del anochecer apenas alcanzaba a disipar las sombras. Al aproximarse, logró distinguir dos siluetas diminutas que estaban enroscadas junto a un pilar. Dos pequeños, iguales incluso en la ropa desgastada que llevaban puesta, tenían apenas 8 años de edad. Al ver acercarse a Carlos con su traje oscuro impecable, el miedo era evidente en los ojos de ellos, a pesar de sus rostros sucios. ¿Se encuentran bien?, inquirió, inclinándose para ponerse a la misma altura que ellos. Los gemelos se observaron mutuamente, intercambiando mensajes sin palabras de la forma en que solo los hermanos saben hacerlo. El individuo más próximo a Carlos, con una marca fresca en la mejilla, fue el primero en tomar la palabra. «Nos está entrando hambre», murmuró, a la vez que su hermano asentía con un gesto apenas perceptible. Carlos miró con atención a los pequeños. La ropa vieja y sucia, los zapatos destrozados y la expresión de desamparo que ningún niño merece llevaron a que sintiera un nudo en la garganta. En la mirada de esa persona, encontró la misma fragilidad que observaba diariamente en los ojos de su mamá al despertar. La urgencia extrema de recibir asistencia. En un instante de reflexión, Carlos analizó la situación deteniéndose por un momento. Lo más prudente habría sido comunicarse con los servicios sociales. Sin embargo, la expresión en los ojos de los niños, combinando temor y fragilidad, lo impactó de manera significativa. Optó por llevarlos primero a un sitio protegido, con precaución, para luego considerar cuál sería el siguiente paso a seguir. «Acompáñenme, por favor», mencionó con delicadeza, mientras les ofrecía sus manos. «Vamos a buscar algo para que puedan comer». Los gemelos se miraron nuevamente, analizando la situación con una seriedad que no correspondía a su corta edad. Al final, la persona que había hablado avanzó, siendo seguido de inmediato por su hermano, como si estuvieran conectados por un lazo invisible. Mientras acompañaba a las personas hacia su vehículo, Carlos no podía prever que ese encuentro fortuito en un estacionamiento oscuro cambiaría el rumbo de varias vidas, incluida la suya. El sonido de sus pisadas se entrelazaba con los pasos inseguros de los pequeños en el pavimento, como el inicio de lo que estaba por suceder en la oscuridad de esa tarde de octubre. El coche negro de Carlos, un Mercedes, se paró frente a una casa antigua renovada en una de las zonas más apacibles de la ciudad. Desde el asiento de atrás, los gemelos miraban con sorpresa la fachada iluminada por faroles antiguos. Mientras iban en camino, Carlos consiguió que Miguel y Gabriel se presentaran, aunque todavía no sabía con certeza quién era cada uno. Carlos les pidió que esperaran un instante, y se bajó del coche. Tenía que poner a su madre al tanto para las visitas sorpresa. A pesar de estar enferma,
Leticia conservaba una notable claridad mental. No obstante, las consultas médicas recientes y el uso de un tratamiento innovador habían empezado a evidenciar signos de progreso. A pesar de su delicadeza, su vitalidad parecía haberse renovado, en parte gracias a la compañía de los mellizos. Al ingresar, vio a la enfermera del turno vespertino guardando sus pertenencias. Al despedirse, mencionó que la señora Leticia había tenido una jornada favorable. Hasta terminó toda la comida de la cena. En el salón principal, Carlos se topó con su madre descansando en su butaca preferida al lado de la ventana. Aunque su rostro mostraba palidez, sus ojos mantenían ese destello especial que siempre había destacado en ella. «Mamá», empezó Carlos al sentarse a su lado, «hay algo que debo decirte». Justo cuando iba a seguir adelante, un ruido sordo que venía del coche captó su interés. Al mirar por la ventana, notó que los mellizos habían salido del coche y estaban contemplando el jardín con interés. Leticia, sentándose un poco, preguntó quiénes eran los niños. Carlos inhaló profundamente. Los hallé en el aparcamiento de la compañía. Se encuentran sin compañía y con apetito. Fue imposible para mí resistir la tentación de no abandonarlos en ese lugar. La cara de Leticia se iluminó con una sonrisa, lo cual fue inesperado. Sin titubear, indicó que los trajeran al interior, expresó. Seguramente están pasando mucho frío. Un rato más tarde, los mellizos estaban sentados en la cocina, mirando los platos de sopa caliente y pan recién calentado que tenían delante. Mientras Leticia los miraba desde su sillón, situado cerca de la entrada de la cocina, los gemelos comían con un apetito mezclado de ansiedad y reserva. «Son iguales», susurró Leticia con asombro, «como dos gotas de agua». Gabriel, o tal vez Miguel, alzó la vista de su plato. «También nuestra madre expresaba esa idea», murmuró suavemente, y luego se enfocó nuevamente en su comida. La familia de Carlos fue mencionada por primera vez, lo que provocó un intercambio de miradas significativas entre él y su madre. A pesar de que tenían muchas preguntas en mente, ninguno de los dos consideraba oportuno plantearlas en ese instante. Leticia tomó la decisión de que se quedaran esta noche, expresando su determinación con el tono característico que Carlos reconocía al instante. Mencionó que el cuarto de huéspedes estaba listo y recordó que aún tenían guardada algo de la ropa antigua de su hijo. Mientras los pequeños concluían su comida, Carlos notaba cómo su madre lucía más alegre que en mucho tiempo, indicando detalles sobre las sábanas recién lavadas y los pijamas. La llegada sorpresiva de los mellizos había generado una nueva dinámica en el hogar, como si hubiesen revivido algo que permanecía inactivo desde hacía mucho tiempo. Tras comprobar que los mellizos estaban a gusto en la habitación de invitados, Carlos se dejó caer en el sofá de la sala. Eran casi las 10 de la noche y la fatiga empezaba a hacer acto de presencia en su cuerpo. Encendió la televisión, disminuyendo el sonido para no incomodar a nadie, en busca de un instante de entretenimiento antes de ir a dormir. El informativo de la noche llegaba a su fin, y el conductor daba detalles frescos sobre un suceso que había impactado a la localidad hace varios meses. Justo cuando Carlos iba a sintonizar otro canal, la imagen que apareció en la pantalla lo dejó inmóvil. Dos caras iguales a las de los pequeños que estaban descansando arriba. La reportera comunicó que se seguirá buscando a los hermanos Morales. Hace 3 semanas que los mellizos se extraviaron del centro médico donde su madre, Amanda Morales, sigue en estado de coma tras el fatal suceso que se llevó la vida de su esposo. Carlos perdió el agarre del mando a distancia. En las fotos se podía apreciar el sitio del siniestro, un vehículo totalmente destrozado en una carretera de campo. La reportera seguía hablando. Se cree que los jóvenes, atemorizados y desorientados, huyeron de la custodia temporal proporcionada por los servicios sociales, según la policía. Carlos se puso las manos en la cabeza, asimilando la información recibida. Los menores no eran meramente niños que vivían en la calle. Hijos sin padre y con una madre en estado de coma, escapaban de un sistema que les resultaba incomprensible. Seguramente ya estabas al tanto, ¿no es así? El tono apacible de Leticia lo tomó por sorpresa. En silencio, la madre ingresó a la habitación, apoyándose en su bastón. ¿Qué es lo que sucede?
Había algo adicional en su relato. Los niños padecen un gran sufrimiento en sus ojos, más allá de su falta de recursos económicos. Carlos asintió con calma. La madre tuya sigue con vida, mamá. Se encuentra en estado de coma en un centro médico de la localidad. Leticia se acomodó al lado de su hijo, enfrentando ese malestar que le causaba sufrimiento, pero que se resistía a evidenciar. ¿Comprendes cuál es la acción que necesitamos llevar a cabo? Carlos inició diciendo que no era algo sencillo. Sin embargo, su madre lo detuvo con un movimiento. Así de sencillo es, hijo. Los niños requieren la presencia de su madre, al igual que ella anhela estar con sus hijos. En ocasiones, el amor actúa como el remedio más eficaz. Carlos observó a su madre, evocando todas las noches que había compartido a su lado en el hospital, cada ocasión en la que su compañía había sido más beneficiosa que cualquier tratamiento médico. Estaba consciente de que estaba en lo correcto. Al día siguiente, determinó que investigaría en qué centro médico se encontraba. Antes de nada, debo conversar con los pequeños. Es fundamental que depositen la suficiente confianza en mí como para revelarme toda la verdad. La sonrisa de Leticia siempre había tenido el poder de iluminar incluso los momentos más sombríos de Carlos, y en esta ocasión no fue la excepción al verla sonreír. Confirmó que así sería. Ya han comenzado a llevarlo a cabo. ¿No logras percatarte? Fuiste la persona seleccionada de entre todas las que pudieron haber sido halladas en ese estacionamiento. El programa de noticias había terminado y otro comenzó. Sin embargo, Carlos ya no estaba concentrado en lo que veía en la televisión. Mientras organizaba sus pensamientos para el día siguiente, se concentraba en la estrategia para acercarse a los gemelos y lograr su total confianza. En la planta de arriba, Miguel y Gabriel descansaban, sin saber que pronto su suerte cambiaría de forma inesperada. Al día siguiente por la mañana, Carlos se topó con los mellizos en la cocina, desayunando junto a Leticia. La madre, llena de energía como no lo había estado en mucho tiempo, compartía anécdotas de la infancia de Carlos, provocando risas tímidas pero sinceras en todos. Carlos se sentó frente a Miguel y Gabriel, llamándolos. Tenemos que entablar una conversación. Los pequeños se miraron y enseguida la felicidad desapareció de sus caras. Uno de ellos, posiblemente Miguel, preguntó con voz temblorosa si íbamos a ser entregados. Con determinación, Carlos negó rotundamente. Anoche, pude ver el noticiero. El cuidado maternal de Amanda. Una profunda y pesada quietud se apoderó del ambiente. Mientras Miguel apretaba los puños debajo de la mesa, Gabriel desvió la vista hacia su tazón de cereal. Gabriel susurró que no les permitían visitarla los servicios sociales. Se nos aconsejaba aguardar, ya que podríamos ponernos muy nerviosos. Miguel siguió hablando. Fuimos separados. Fuimos asignados a viviendas distintas. Era imposible para nosotros estar separados. Leticia posó su mano en la mesa, sujetando la de Gabriel. Con una voz suave pero firme, Carlos reconoció al instante, aquí nadie los separará. Carlos preguntó directamente si deseaban ver a su madre. Los dos pequeños alzaron repentinamente la mirada, con los ojos brillantes por las lágrimas que reprimían. ¿Sería factible? La ilusión resonaba claramente en las palabras de Miguel. Carlos asintió con la cabeza. Descubrí que se encuentra en el hospital principal. Después de ocuparme de algunas tareas en el trabajo, podríamos salir esta tarde. Inició Gabriel preguntando por la presencia policial. Carlos tomó la responsabilidad completa en ese momento. Tan solo requiero que depositen su confianza en mi persona. ¿Sería factible llevar a cabo esa tarea? Los gemelos se observaron fijamente por un extenso periodo, intercambiando mensajes a través de ese vínculo silencioso que parecían tener en común. Al final, los dos estuvieron de acuerdo. Con una sonrisa en el rostro, Carlos asintió. Es momento de concluir el desayuno. Luego nos dirigiremos a adquirirles prendas de vestir nuevas. Mientras los pequeños regresaban a desayunar, con un nuevo impulso, Carlos percibió el tacto de su madre en su brazo. Al observarla, notó en su mirada la satisfacción de ser madre, algo que siempre había sido lo más valioso para ella.
Le comunicó en voz baja a su madre que la enfermera tendría que quedarse un tiempo adicional hoy. Leticia contestó diciendo que no se preocupara por ella. Realiza las acciones necesarias. Los niños requieren la presencia de su madre, quien a su vez los necesita a su lado. Durante la mañana, Carlos estuvo ocupado realizando llamadas desde su despacho, utilizando su red de contactos y garantizando que su visita al hospital fuera sin contratiempos. Gracias a su reputación como exitoso empresario en la localidad, sus contactos le brindaron oportunidades que de otra manera estarían inaccesibles. En la tarde, de camino al hospital con los gemelos en el coche, luciendo atuendos nuevos y caritas limpias, Carlos rogaba en silencio porque esta elección resultara acertada. En el espejo lateral, observaba la combinación de nerviosismo y optimismo en sus caras iguales, y comprendió que, sin importar las repercusiones, no habría podido seleccionar una ruta distinta. En el pasillo del centro médico, reinaba un silencio absoluto solo roto por el leve sonido de los aparatos electrónicos y las conversaciones tenues de las enfermeras en la distancia. Carlos se detuvo frente a la puerta del cuarto 307 con una mano apoyada en el hombro de cada uno de los gemelos. Mediante el diminuto ventanuco en la puerta, divisaban a Amanda Morales, quieta, observada por diversos monitores. Carlos preguntó en voz baja si estaban preparados. Los pequeños asintieron al mismo tiempo, a pesar de que percibió la leve vibración en sus hombros. La doctora García, que había aceptado la visita gracias a las acciones de Carlos, los aguardaba al lado de la cama. Con voz suave, pidió que se acercaran. Entablen una conversación con ella. Es común que las personas en estado de coma puedan percibir sonidos a su alrededor. Miguel se adelantó en primer lugar, siendo seguido de inmediato por Gabriel. Se aproximaron al lecho con cuidadosos pasos, como si tuvieran miedo de perturbar la calma del instante con algún movimiento repentino. Con un susurro casi inaudible, Miguel llamó a su madre. «Nosotros somos». Gabriel tomó con delicadeza la mano de su madre y le expresó: «Tu ausencia se siente». Desde la entrada, Carlos miraba con la respiración contenida. Amanda yacía inmóvil, su rostro sereno enmarcado por cables y tubos. Era una mujer joven, notó, y a pesar de su estado, podía ver el parecido con sus hijos en sus rasgos. «¿Recuerdas cuando nos cantabas antes de dormir?», continuó Miguel, su voz ganando confianza. «¿La canción del pequeño barco?». Y entonces, para sorpresa de todos, comenzaron a cantar suavemente, sus voces infantiles mezclándose en una melodía simple y dulce. Era una canción de cuna tradicional, de esas que pasan de generación en generación. Miguel y Gabriel continuaron cantando con voz temblorosa, recordando momentos felices junto a su madre. A medida que sus voces llenaban la habitación, los dedos de Amanda, que Gabriel sostenía, se movieron ligeramente. El monitor cardíaco mostró un cambio en el ritmo, sutil pero innegable. La doctora García observaba con atención, anotando cada reacción, consciente de que este era solo el inicio de un largo camino hacia la recuperación. La doctora García se acercó rápidamente, revisando los signos vitales. «Continúen», animó a los niños. «Sigan hablando con ella». «Mamá, Carlos nos ha cuidado», dijo Gabriel, apretando suavemente la mano de su madre. «Él y su mamá Leticia nos dieron un lugar para dormir y comida caliente. Y nos compró ropa nueva», añadió Miguel, tocando su camisa limpia. «Pero te extrañamos mucho». El monitor cardíaco continuaba mostrando cambios. Los párpados de Amanda temblaron, y un sonido suave, casi imperceptible, escapó de sus labios. La doctora anunció: «Está reaccionando», y de inmediato pidió ayuda a una enfermera. «¡Qué cosa más increíble!». Carlos se aproximó a los hermanos, poniendo cariñosamente las manos sobre sus hombros para protegerlos. Los pequeños temblaban, pero no era por miedo, sino por la emoción que guardaban dentro. Los nombres, mío, Guillermo, Gail, Gabriel. El murmullo se percibió tenue, interrumpido, pero claramente reconocible. Mientras el cuarto se inundaba de personal sanitario, las lágrimas fluían sin restricciones por las mejillas de los hermanos gemelos. Con una expresión llena de entusiasmo,
La doctora García les pidió que aguardaran en el exterior durante la realización de las evaluaciones pertinentes. En el corredor, Carlos estrechó entre sus brazos a los pequeños que lloraban en silencio apoyados en su pecho. Desde la ventana de la habitación, observaba la actividad agitada del personal médico. Sin embargo, lo que más le impactaba era el prodigio que acababa de presenciar. La fuerza del cariño de dos pequeños devolviendo a su madre a la vida. Los días posteriores se transformaron en una rutina meticulosamente planeada. Carlos ajustó su agenda laboral para poder acompañar a los gemelos al centro médico todos los días por la tarde. Los avances de Amanda, a pesar de ser lentos, se mantenían de forma constante, y cada avance pequeño era festejado como un triunfo. ¿Qué tal se encuentra tu madre? Una tarde, Amanda formuló la pregunta con una voz que, aunque débil, se tornaba cada vez más nítida. Mientras una enfermera vigilaba, los mellizos entreteníanse en el corredor, brindando a Carlos y Amanda la oportunidad de charlar en privado. ¿Todo en orden? Carlos se mostró sorprendido ante la pregunta que le hicieron. Los pequeños le han infundido una renovada vitalidad. Considero que el hecho de ocuparse de ellos le ha brindado una razón extra para vivir. Amanda trató de levantarse un poco mientras Carlos se apuró a acomodar sus cojines. Ella susurró que nunca podría expresar suficiente gratitud, no solo por ocuparse de mis hijos, sino por traerlos a este lugar. Según los doctores, fue su mera existencia la que contribuyó a mi recuperación. Carlos contestó que no era necesario dar las gracias, ya que recordaba la tristeza en la mirada de los gemelos en el estacionamiento esa noche. También han brindado su apoyo a nuestro grupo. Desde la ventana de la habitación, se podía observar a Miguel y Gabriel disfrutando juntos, riendo y participando en un juego de mesa con otra joven que estaba en el hospital. Observarlos en esa situación, actuando como niños típicos de su edad, justificaba completamente el sacrificio realizado. La voz de Amanda adquirió un tono serio. Carlos, ¿cuál será la situación una vez que los servicios sociales me den de alta? Él interrumpió con calma, pidiéndole que no se preocupara en ese momento. Cuento con excelentes profesionales legales involucrados en la situación. De ninguna manera los gemelos regresarán al sistema, te doy mi palabra. Un destello de tristeza se reflejó en la mirada de Amanda. ¿Cuál es la razón detrás de todas tus acciones? No nos conocías y no estabas obligado de ninguna manera. Por un instante, Carlos se mantuvo en silencio, contemplando a los pequeños desde el cristal. ¿Tienes conocimiento al respecto? Cada día al llegar a mi trabajo, observo cómo las personas toman decisiones fundamentadas en cifras y ventajas. Sin embargo, en ese momento en el aparcamiento, la elección no se basó en cifras. Se trató de tomar la decisión adecuada. Los mellizos irrumpieron corriendo en la habitación al abrirse la puerta, cortando la charla. Gabriel exclamó llamando a su madre con entusiasmo. La dueña del puesto de entretenimiento nos facilitó un rompecabezas diferente. Miguel señaló la caja llena de colores y mencionó que podríamos finalizarlo aquí contigo. Amanda mostró una sonrisa que cada jornada se tornaba más poderosa. ¿Carlos confirmará su presencia?, preguntó con una expresión agradecida y un matiz de emoción que ninguno de los dos se animaba a mencionar aún. Claro que sí, contestó, moviendo las sillas hacia la cama. Debo decirles que soy pésimo resolviendo puzzles. Mientras los cuatro se enfocaban en las piezas esparcidas sobre la mesa del hospital, a Carlos le vino a la mente la idea de que la vida podía compararse con un rompecabezas, con piezas que al principio parecen no tener relación pero que al final encajan a la perfección. La doctora García repasó con alegría los más recientes hallazgos. Tras un periodo de 3 semanas recibiendo tratamiento especializado, Amanda había avanzado mucho más de lo que los médicos esperaban. La doctora observó los reflejos de Amanda y mencionó que parecía que su cuerpo había aguardado el momento exacto para despertar. Los niveles de reacción neurológica son sorprendentes, teniendo en cuenta la duración de tu estado de inconsciencia. Amanda, que ya logra sentarse por sí sola, volteó hacia la ventana y observó a Carlos paseando por el jardín del hospital con los 2 niños. Explicó con calma que tenía un motivo muy fuerte para regresar. Esa tarde, la terapia física resultó especialmente exigente. Acompañada por 2 especialistas,
Amanda comenzó a caminar de nuevo después del incidente. A pesar del cansancio en sus piernas, su voluntad permanecía firme y decidida. Observa, mamá, cómo se desplaza. En la sala de terapia, se escuchó claramente la expresión llena de emoción de Miguel. Los gemelos llegaron con Carlos justo a tiempo para presenciar el instante. Gabriel elogió a su madre por su desempeño, mientras los dos pequeños miraban desde la entrada, siendo cuidadosamente controlados por Carlos para no perturbar la actividad. A pesar de que Amanda tenía sudor en la frente, sus ojos reflejaban una determinación radiante. Avanzó gradualmente a lo largo de las barras paralelas. Cada acción representa un pequeño triunfo frente a las posibilidades que los médicos habían predicho en el pasado. Amanda, con la respiración agitada, buscaba desesperadamente alcanzar a sus hijos con la mirada. Los terapeutas se miraron con inquietud, mientras la doctora García, que estaba en un rincón, asintió con aprobación. Con sumo cuidado, los gemelos condujeron a Amanda hasta su encuentro final. Carlos presenció con tristeza cómo Amanda, con esfuerzo, se arrodillaba con la asistencia de los terapeutas para abrazar a sus hijos. Los tres se abrazaron intensamente, como si en ese gesto se reflejaran todos los temores, anhelos y cariño guardados durante los meses en los que estuvieron separados. Entre lágrimas, Amanda les dijo a sus valientes pequeños que lo habían conseguido. En aquella noche, mientras los mellizos descansaban en los asientos cerca de la cama de Amanda, Carlos y ella disfrutaban de una taza de café en la tranquilidad de la habitación del hospital. Amanda compartió con mezcla de ilusión y inquietud que la doctora García le había informado que podría regresar a su hogar en 7 días. A pesar de que requerirá tratamiento en consulta externa, Carlos asintió mientras evocaba la charla que sostuvo con sus abogados esa misma mañana. Todo está solucionado. En mi hogar hay bastante espacio y a Leticia le alegrará tener más gente cerca durante tu proceso de recuperación. Carlos. Amanda inició su protesta, pero él hizo un gesto con la mano para que se callara. Amanda, no se trata de una obligación, sino de una práctica común en las familias. El término familia se hizo presente entre ellos con un gran peso simbólico. Observó a sus hijos descansando plácidamente y después posó su mirada en Carlos, lo que le arrancó una leve sonrisa. ¿Tienes conocimiento al respecto? Antes de la colisión, creía que tenía la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío por mi cuenta, admitió. Comprendo ahora que la auténtica fortaleza radica en reconocer el momento adecuado para recibir asistencia. La llegada de Amanda revivió la casa de Carlos. La habitación de invitados, acondicionada para su proceso de recuperación, se transformó en un lugar lleno de luz donde los mellizos disfrutaban de las tardes realizando deberes escolares bajo la atenta mirada de su madre, quien seguía con su programa de rehabilitación. Leticia, en particular, parecía volver a ser joven en compañía de Amanda. Pronto entablaron un vínculo especial, pasando largas horas charlando en el patio mientras disfrutaban viendo a los niños divertirse. Leticia expresó que nunca había observado a Carlos tan tranquilo, mientras Amanda la asistía a sentarse en su butaca preferida. Siempre demostró ser un hijo ejemplar, pero desde su llegada, se percibe un brillo especial en su mirada. Amanda se ruborizó levemente mientras acomodaba la cobija sobre las piernas de Leticia. Les estamos en deuda. En ocasiones me cuestiono de qué manera podré agradecer todo lo que han realizado en nuestro favor. Leticia afirmó que el amor no requiere retribución, mientras tomaba la mano de Amanda cariñosamente. A pesar de que su voz se entrecortó debido a un ataque repentino de tos, Amanda reaccionó velozmente, agarrando el vaso de agua y los remedios de Leticia. Mientras le brindaba su apoyo, observó las señales de inquietud en el semblante de la anciana, muy parecidas a las que había percibido en Carlos recientemente. ¿Desde cuándo lleva padeciendo esta enfermedad? De forma apacible, Amanda formuló la pregunta. Después de que Leticia se repuso. Leticia suspiró con exceso. Los doctores han experimentado con distintas terapias, sin concluir la oración, mientras su vista se perdía en el jardín donde los mellizos se entretenían. Amanda contempló a la mujer que se había transformado en una figura materna adicional para sus hijos, aquella que los había recibido con los brazos abiertos en el momento en que más lo requerían. En su mente tomó una decisión. ¿Estás buscando a Leticia?
expresó con firmeza. ¿Podría tener una conversación con los doctores que le atienden? Podríamos considerar buscar diferentes puntos de vista o alternativas terapéuticas. Carlos, que había llegado al jardín sin hacer ruido, anunció que los expertos más destacados ya habían examinado el asunto. Amanda señaló que el desafío no radica en hallar la terapia idónea, sino en afrontar los gastos asociados, como las facturas hospitalarias, los fármacos específicos y el personal médico, todo ello añadido a los costos de mantener la empresa operativa. Leticia intentó tranquilizar, no te inquietes por eso, mientras esbozaba una sonrisa. Mi vida ha sido plena. Amanda contestó con determinación que no. Cuando más necesitábamos apoyo, ustedes no abandonaron la lucha. No nos daremos por vencidos contigo en este momento. Carlos miraba a Amanda con asombro y respeto mezclados. En su mirada percibió la misma resolución que la había asistido en su recuperación, la misma energía que la había impulsado a seguir peleando por sus hijos. Amanda afirmó que debía existir un método, su mente comenzó a explorar opciones, y juntos la descubriremos. Mientras clasificaba los papeles recuperados por los abogados de Carlos de su residencia anterior, Amanda se topó con un sobre. Un papel arrugado de la aseguradora, con fecha de 2 semanas previas al incidente, fue encontrado. Mientras procedía a abrirlo, sus manos se estremecieron. Carlos se puso en contacto, su voz mostrando signos de emoción. Carlos, por favor, échale un vistazo a esto. Carlos se apresuró a ir al comedor donde estaba colaborando con los gemelos en sus deberes escolares. ¿Qué ocurre? ¿Cómo te encuentras? Amanda extendió el documento mientras hablaba. Antes del accidente, mi marido, Roberto, había renovado su seguro de vida. Jamás recibí esa información. Carlos agarró los documentos y se puso a leer, sorprendiéndose al ver los números que contenían. Amanda, esto representa una cantidad significativa. Ella murmuró que era realmente significativo, mientras las lágrimas recorrían su rostro. Siempre tuvo esa actitud desinteresada, considerando nuestro bienestar por encima del suyo propio. Debería haber tenido una corazonada. Miguel y Gabriel, intrigados por el alboroto, se acercaron a la entrada del taller. Hola, ¿mamá? Gabriel mostró inquietud al formular su pregunta. Te sientes melancólico. Al extender sus brazos, Amanda recibió a los mellizos con cariño. Son lágrimas de agradecimiento, mis queridos. El padre nos obsequió un regalo sumamente significativo. ¿Con esto es suficiente? Mientras revisaba los papeles, Carlos comentó. Amanda interrumpió con determinación, sugiriendo la posibilidad de adquirir una vivienda nueva, garantizar la educación de los niños y cubrir los gastos médicos de Leticia. Sorprendido, Carlos alzó la vista. Lo siento, pero no puedo aceptar, Amanda. Ella contestó con determinación a Carlos, dejando claro que no se trataba de una oferta. Se trata de tomar una determinación. Roberto veló por nuestra seguridad. Es momento de brindar protección a aquellos que han estado a nuestro lado. Los gemelos, a pesar de no entender del todo lo que ocurría, percibieron la trascendencia de ese instante. ¿Mejorará la salud de la abuela Leticia? Miguel mostró interés al hacer una pregunta. Amanda prometió hacer todo lo que esté en sus manos, mientras abrazaba con más fuerza a sus hijos, ya que esa es la esencia de la familia. Carlos se sentó al lado de ellos, sintiéndose abrumado por la emoción. Amanda, quería decirte. Ella sonrió y tomó su mano, indicándole que no valía la pena intentarlo. ¿Has realizado tantas acciones en nuestro favor? Permítenos encargarnos de esta tarea en tu lugar, en nombre de Leticia. En ese instante, la enfermera de Leticia se presentó en la entrada. La madre de señor Carlos está buscando a todos ustedes. Manifiesta su deseo de saciar el apetito y disfrutar de una cena en compañía de sus seres queridos. Los 4 se miraron con complicidad y esbozaron una sonrisa. Acompáñame, expresó Amanda al ponerse de pie con el apoyo de Carlos. Hay novedades positivas que queremos comunicar. Mientras se encaminaban hacia el comedor, Amanda sujetó con fuerza el sobre junto a su pecho. En ese gesto se reflejaba no solo el acto final de cariño de Roberto,
sino también la posibilidad de retribuir parte de la generosidad que habían experimentado. En ocasiones, reflexionaba, las bendiciones se presentan de maneras inesperadas, como un ser celestial protector que continúa velando por su familia, aun después de su partida. Frente a ellos se erguía majestuoso el centro médico privado, resplandeciendo sus avanzadas estructuras a la luz del sol matutino. Mientras aguardaban los resultados de los exámenes más recientes, Leticia permanecía sentada en su silla de ruedas, apretando la mano de Amanda. Leticia susurró incrédula al presenciar la actividad constante de los doctores expertos en la sala. Jamás imaginé que se me presentaría esta ocasión. Amanda esbozó una sonrisa al recordar la expresión del médico especialista en cáncer al exponer el caso de Leticia. A pesar de su elevado precio, el novedoso tratamiento en fase experimental presentaba resultados alentadores en situaciones parecidas. El pago del seguro de Roberto llegó en el momento preciso. El doctor comunicó que los resultados son prometedores. Mendoza, un doctor con amplia experiencia que había tratado situaciones parecidas durante mucho tiempo, ingresó al salón portando una carpeta con pruebas. Al expresarse, mencionó que los resultados del tratamiento inicial habían sido mejores de lo esperado, lo cual se reflejaba en su sonrisa amable, en contraste con su típica seriedad laboral. A pesar de que todavía hay un trecho por avanzar, mantengo una actitud positiva. Carlos, quien se encontraba de pie cerca de la ventana, se aproximó velozmente. El doctor confirmó que podemos avanzar con la siguiente etapa del tratamiento. Las células están reaccionando de manera favorable al tratamiento. Leticia colocó una mano sobre su boca, reprimiendo un llanto. Amanda abrazó con ternura, al mismo tiempo que Carlos se arrodillaba delante de su madre y tomaba sus manos entre las suyas. ¿Podrías indicarme el paradero de mis nietos?, Leticia preguntó, tratando de capturar el instante lleno de emoción. Antes de iniciar, requiero de sus abrazos de la buena fortuna. Fue Amanda quien contestó en la sala de recreación del centro médico. Les aseguré que tendrían la oportunidad de visitarte una vez finalizada la cita médica. El doctor Mendoza esbozó una sonrisa al sentirse cómodo con la rutina de la familia. Expresó que los pequeños son un remedio maravilloso. La ayuda de la familia resulta fundamental durante este tipo de terapias. Mientras el doctor detallaba la próxima intervención, Amanda estaba pendiente de Carlos y Leticia. Evoqué las veladas en las que estuve en el centro médico, mientras mis hijos y Carlos permanecieron a mi lado sin falta. Era el momento de corresponder con amor y entrega. Hola, mamá. Desde la entrada se escucharon las voces de Miguel y Gabriel. El doctor Mendoza indicó con un gesto que pasaran. ¿Mis pequeños médicos? ¡Qué emoción!, expresó Leticia, con una sonrisa radiante en su rostro. Los mellizos corrieron hacia ella, llevando consigo un dibujo lleno de colores cada uno. Miguel explicó que le hizo eso con la intención de que te recuperes más rápidamente, mientras mostraba orgulloso su creación. Gabriel indicó las siluetas en su dibujo mientras comentaba, aquí está toda la familia. Leticia observó detenidamente los dibujos con lágrimas brotando de sus ojos. En ese momento, todos se encontraban unidos. Ella, Carlos, Amanda y los mellizos, agarrados de la mano bajo un sol radiante. Susurró con ternura mientras abrazaba a los pequeños, quienes eran tan ideales como nuestra propia familia. Una intensa emoción se reflejaba en la mirada que Amanda y Carlos compartieron. En un momento difícil, descubrieron algo valioso, una familia que habían seleccionado entre ellos, que se respaldaban incondicionalmente. El médico asintió con la cabeza y cerró su portafolio, mencionando el nombre Mendoza. ¿Empezamos ya? En los últimos meses, se podía notar un ligero cambio en la oficina de Carlos. Además de los serios papeles de la empresa, se encontraban reposando ilustraciones vivaces de los hermanos y una imagen familiar capturada en el patio durante la reciente celebración del cumpleaños de Leticia. ¿Dispones de un instante? Mientras revisaba contratos, la voz de Amanda lo tomó por sorpresa. En la entrada se encontraba, sujetando un portafolio. Por supuesto, adelante, contestó Carlos al darse cuenta de que Amanda mostraba mayor confianza con el paso de los días. La recuperación fue un total triunfo.
inició diciendo mientras se acomodaba frente a su mesa de trabajo. Antes de que ocurriera el accidente, me desempeñaba en la coordinación de iniciativas de impacto social. Observé que la fundación de tu compañía no se encuentra muy involucrada en actividades actualmente. Carlos asintió, evocando el proyecto que había comenzado hace mucho tiempo, pero que nunca había podido dedicarle el tiempo necesario para llevarlo a cabo en su totalidad. Amanda expresó su deseo de brindar apoyo. ¿Sería posible organizar iniciativas de ayuda para familias que estén pasando por circunstancias parecidas a las nuestras? Son numerosos los niños que requieren una oportunidad. Carlos interrumpió a Amanda con delicadeza. No tienes que laborar. Con determinación, ella afirmó que el seguro no se trata de dinero. Se trata de retribuir lo que hemos obtenido. Además, con una sonrisa, estoy sintiendo un poco de locura en casa ahora que los niños están en la escuela y Leticia está recuperándose. Carlos la miró detenidamente. La mujer vulnerable que estaba en el hospital se había convertido en una persona valiente y resuelta gracias al paso del tiempo. La llegada de esa persona no solo había llenado de felicidad su casa, sino que también le había brindado una visión diferente de su existencia. La fundación te pertenece. Así lo has decidido. Dispones de completa autonomía para crear los programas que estimes convenientes. Los ojos de Amanda resplandecieron de alegría. ¿De verdad? Mis pensamientos son abundantes. Podríamos iniciar implementando un plan de asistencia dirigido a mujeres que crían a sus hijos solas y quizás. Al detenerse, observó la sonrisa en el rostro de Carlos. ¿Cómo? Él confesó que le encantaba verte de esa manera, tan emocionada y con tantos proyectos. Las mejillas de Amanda se tiñeron ligeramente de color. El silencio posterior estaba lleno de palabras no expresadas, de emociones que habían florecido de forma espontánea entre ellos. Al fin, en un susurro, pronunció su nombre, Carlos. En ocasiones me cuestiono si Roberto no ideó todo esto de cierta forma, como si hubiera previsto que requeriríamos asistencia y que tú estarías presente. ¿Tienes fe en el destino?, inquirió mientras se ponía de pie y se acercaba a ella, sentándose en el borde de su mesa. Amanda afirmó su fe en aquellos que optan por actuar de manera correcta, con una voz suave pero firme, recordando la noche en el estacionamiento en la que tú también te expresaste de esa forma. Cuando sus ojos se cruzaron, supieron al instante que sus destinos habían sido transformados para siempre, no solo por las situaciones que los habían unido, sino por las elecciones que habían hecho en su trayecto. La comida con la familia se había transformado en una ceremonia de gran importancia. En esa ocasión, Leticia colaboraba con los gemelos para colocar los cubiertos, mientras Carlos y Amanda compartían la tarea de cocinar en armonía en la cocina, mostrando una complicidad adquirida con el paso de los años. ¿Tienes presente la primera vez que los niños pasaron la noche en este lugar? Mientras picaba las verduras, Amanda formuló una pregunta. ¿Mostraban tanto miedo? Mientras removía la salsa que estaba preparando, Carlos sonreía, demostrando que ahora tiene el control de la casa. ¿Ha sido tan grande el cambio en todo? Con voz suave, Amanda reflexionó. En ocasiones me cuestiono si un grito de alegría proveniente de la sala interrumpió sus reflexiones. Siguiendo las indicaciones de Leticia, Miguel logró plegar una servilleta de manera que tomara la forma de un cisne. Carlos, mamá, acudan a este lugar. Gabriel se puso muy contento al recibir la llamada. Al llegar al comedor, la escena que presenciaron les dejó sin aliento. Después de recibir tratamiento, Leticia podía desplazarse con mayor comodidad y dedicaba su tiempo a enseñar a los niños cómo decorar mesas, una actividad que siempre disfrutaba. ¡Qué bonito es, cariño mío! Amanda recibió elogios por parte de alguien que admiraba el desempeño de su hijo. Mientras Miguel recibía un abrazo de Amanda, Carlos la miraba atentamente. Los últimos rayos de sol que se colaban por la ventana la rodeaban con una aura dorada, provocando que por un instante su corazón pareciera detenerse. ¿Sería posible disfrutar de nuestra comida en el patio? La propuesta fue hecha por Gabriel. La noche está preciosa. Leticia estuvo de acuerdo con que era una idea fantástica, mientras compartía una mirada cómplice con los pequeños. Al llevar la cena al aire libre, Carlos se percató de que los hermanos habían colocado diminutas luces en los setos,
generando un ambiente encantador. ¿Ha sido esto planeado por ustedes?, murmuró a su madre en voz baja para que los niños no pudieran escuchar. Una enigmática sonrisa se dibujó en el rostro de Leticia. Quizás. En ocasiones, los adultos requieren un ligero impulso por parte de los niños. Durante la cena, las risas y charlas fueron el centro de la velada, siendo la comida simplemente un motivo para compartir. Mientras los niños se apresuraron a jugar en el jardín tras la cena, Leticia se retiró para descansar, aunque era evidente que permanecería atenta desde la ventana. Fue entonces cuando Carlos y Amanda se hallaron a solas bajo el cielo estrellado. Carlos empezó a hablar con un ligero temblor en su voz. Amanda. En estos últimos meses. Con suavidad, ella interrumpió, sus ojos resplandecían con la iluminación del jardín. Comprendo tu sentir. Él prosiguió diciendo que no deseaba ejercer presión. Entiendo que has atravesado situaciones difíciles y los pequeños. Amanda se acercó un paso y mencionó lo mucho que los niños te quieren. Y en mi caso, el silencio que vino a continuación estaba repleto de promesas, de oportunidades. Carlos alargó el brazo y acarició con delicadeza la mejilla de Amanda. Expresó en voz baja que no tiene intención de sustituir a Roberto. Ella confirmó su conocimiento colocando su mano sobre la de él. Y anhela que todos nosotros seamos felices. En el jardín, las carcajadas de los mellizos se escuchaban a lo lejos, al tiempo que Carlos se acercaba suavemente a Amanda. En un tierno encuentro, sus bocas se unieron en un beso cargado de cariño y la promesa de un camino juntos. Bajo el liderazgo de Amanda, la fundación había tomado vida. El viejo salón de reuniones se transformó en un espacio de ayuda para familias en dificultades, y los pasillos solían resonar con las risas de los niños, en contraste con el silencio que solía reinar cuando se trataba de asuntos empresariales. Carlos, asomándose a la oficina de Amanda, le preguntó si estaba preparada. Llegó la tarde del viernes y tenían un encuentro programado con los mellizos. Con una sonrisa en los labios, Amanda archivó los documentos restantes. ¿Estamos cerca? ¿Piensas que tienen alguna sospecha? De ninguna manera. Leticia ha logrado captar por completo su atención con su emprendimiento de elaboración de galletas artesanales. Durante el trayecto en coche, Amanda sujetaba con ansiedad una carpeta en su regazo, mientras todo transcurría de manera apacible. Al regresar al hogar, el ambiente estaba impregnado de un agradable olor a vainilla y chocolate, mientras las carcajadas de los pequeños se entrelazaban con la voz jovial de Leticia. Miguel exclamó emocionado al verlos llegar, con su rostro cubierto de harina. En el momento oportuno para degustar nuestras creaciones, exclamó Gabriel mientras mostraba con orgullo una bandeja de deliciosas galletas. Carlos detuvo la conversación antes de repartir las galletas para abordar un tema importante con todos. Los mellizos se observaron con curiosidad mutua, mientras el resto de las personas tomaban asiento en la sala. Leticia se acomodó en su rincón preferido, mostrando una sonrisa cómplice. Al abrir la carpeta, Amanda llamó a Miguel y Gabriel. Mi pareja y yo hemos reflexionado mucho sobre nuestra familia, en cómo hemos evolucionado juntos en el transcurso de este año, y nos gustaría plantearles una cuestión de gran relevancia. Carlos siguió agarrando la mano de Amanda. Gabriel, directamente, quiso saber si tenían planes de boda, lo que causó risas en todos. Así es, reconoció Carlos, sin embargo, hay algo adicional. Extrajo ciertos papeles de la carpeta. Si están de acuerdo con estos documentos, estaríamos formalizando nuestra relación familiar legalmente. Pasaría a ser su padre, no solo el compañero de su madre. Los mellizos observaron con gran curiosidad los papeles de adopción. Miguel, con su voz llena de ilusión, quiso saber si podía llamarte papá. Carlos contestó con una voz algo insegura, indicando que solo respondería si así lo deseaban. No busco suplantar a tu padre, él permanecerá siempre en sus corazones y lo recordaremos con respeto eternamente. Gabriel preguntó si la abuela Leticia continuaría siendo parte de nuestra familia. Claro que sí, cariño, dijo Leticia mientras abrazaba a los pequeños con ternura. Los hermanos intercambiaron una mirada fugaz, comunicándose en su propio código sin palabras, antes de abalanzarse al mismo tiempo sobre Carlos. Al unísono,
Expresaron su deseo afirmativamente. Con lágrimas en los ojos, Amanda contemplaba la escena, reviviendo en su mente la noche en el aparcamiento que había transformado sus destinos. En su peor momento, lograron hallar la senda que los llevó a la claridad. Leticia, con gesto discreto, enjugó una lágrima y expresó: «Creo que esta situación merece algo más especial que galletas. ¿Por qué no encargamos una pizza?» Los gemelos dieron un grito de alegría al ver la pizza y empezaron a saltar. Mientras Carlos realizaba la llamada a la pizzería, los niños colaboraban con Leticia en guardar las galletas para el postre. Amanda se aproximó a la ventana y contempló el jardín, que bajo la luz del sol poniente resplandecía como un augurio de futuros momentos felices que les esperaban. La existencia, reflexionó, poseía una forma peculiar de entrelazar sus relatos. En ocasiones, el desenlace más alegre tenía su origen en el instante más complicado. En ocasiones, la familia más bella resultaba ser la que el corazón decidía formar. Las luces navideñas iluminaban la casa con un brillo especial, mientras el olor a pino recién cortado se entremezclaba con el aroma dulce de galletas recién hechas. La familia celebraba su primera Navidad juntos, justo un mes después de la boda civil que formalizó lo que el amor ya había afianzado. Leticia, prácticamente recuperada en su totalidad gracias al innovador tratamiento, estaba al mando desde su asiento al lado del árbol, controlando la ornamentación con la mirada experta de alguien que ha coordinado numerosas fiestas familiares. Mientras el niño colocaba un adorno, le pedía a Miguel que lo moviera un poco hacia la izquierda. ¡Excelente! Mientras tanto, Gabriel colaboraba con Amanda en colocar los calcetines navideños en la repisa de la chimenea. En este momento, eran 5 en total, cada una de ellas adornada con esmero con los nombres correspondientes: Carlos, Amanda, Miguel, Gabriel y Leticia. ¿Opinas que la decoración que hicimos sea del agrado de papá Roberto? Gabriel consultó en voz suave a su madre. Acariciando a su hijo, Amanda contemplaba la imagen de Roberto que estaba colocada en un rincón destacado de la repisa. Estoy convencida de que desde el cielo, mi querido, está dibujando una sonrisa. Siempre anhelaba nuestra felicidad. Al ingresar a la habitación, Carlos llevaba consigo una bandeja con una taza de chocolate caliente. ¿Quién está interesado en obtener malvaviscos adicionales? Generó una rápida competencia entre los gemelos al llamar su atención. Al unísono exclamaron yo, mientras Leticia se divertía riendo en su asiento. Amanda fue la primera en hablar antes de que se sirviera el chocolate. ¿Qué opinan si nos disponemos a leer la carta destinada a papá Roberto? Cada año en la época navideña, los pequeños asintieron con seriedad, agrupándose alrededor del abeto. Habían establecido una costumbre el año anterior de redactar una misiva detallando a Roberto todos los sucesos relevantes del año. Estimado padre, inició Miguel, sujetando el documento que habían redactado en conjunto. El año que pasó fue realmente único. La boda de mamá y Carlos ha unido nuestras vidas, formando así una extensa familia. La mejoría de la abuela Leticia se atribuye a los abrazos llenos de magia que le hemos dado, según ella. Gabriel siguió adelante. La organización de mamá y Carlos brinda apoyo a numerosos niños que se encuentran en situaciones de tristeza, tal como nos sucedía a nosotros en el pasado. Mira nada más, hemos sido los vencedores en la competencia de ciencias de la institución educativa. Carlos colaboró en el proyecto, aunque las ideas fueron de nuestra autoría. Mientras los niños leían, Amanda y Carlos entrelazaron sus manos, viendo cómo sus anillos resplandecían a la luz del árbol. De forma discreta, Leticia se enjugó una lágrima. Miguel enfatizó que, ante todo, deseamos que tengas conocimiento de nuestra gran felicidad. Carlos es un padre maravilloso, al igual que tú, y la mamá ahora siempre está sonriendo. Gabriel expresó su cariño hacia nosotros. A pesar de contar con una familia ampliada en la actualidad, tú seguirás siendo nuestro Padre Celestial. Al concluir la lectura, una agradable quietud invadió la habitación, interrumpida únicamente por el chisporroteo del fuego en la chimenea. En el exterior, los primeros copos de nieve de la época empezaban a descender. Leticia propuso con entusiasmo disfrutar de un chocolate caliente mientras escuchábamos a Carlos relatar cómo descubrió a 2 angelitos en un aparcamiento.
Los gemelos se sentaron con entusiasmo, a pesar de que ya conocían la historia de memoria. La narración que más le gustaba era aquella en la que un acto de generosidad convertía la desgracia en optimismo, y donde el afecto creaba conexiones entre el sufrimiento y la alegría. Si te conmovió este relato acerca del poder del amor, la bondad y los milagros de la vida, no olvides mostrar tu aprecio con un me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para disfrutar de más historias que te lleguen al corazón. No olvides activar la campana para estar al tanto de todo. ¿En qué lugar del mundo te encuentras mientras disfrutas de esta bella narración? En los comentarios, compártenos desde qué lugar del mundo esta historia sobre el amor, la esperanza y los milagros está conmoviendo a las personas.